Lo curioso de esta pregunta es que siempre se formula como si las mujeres estuvieran esperando en la sala de espera del poder, como si el país fuera un tren que va pasando estación tras estación y ellas tuvieran que subirse en un vagón reservado que aún no se ha detenido. Pero la realidad es que, de manera silenciosa y a menudo desapercibida, ya llevan tiempo ejerciendo poder en España, aunque no siempre desde los escaños del Congreso ni desde las sillas ministeriales. El verdadero poder, el que condiciona la vida diaria y transforma la mentalidad de un país, no siempre se refleja en titulares ni en discursos oficiales. Y en España, ese poder femenino ha ido moldeando la sociedad con paciencia, con contradicciones y con una intensidad que ahora, en pleno siglo XXI, comienza a explotar en la esfera pública con toda su fuerza. Imagina la escena. Una mujer entra en el Congreso de los Diputados y se sienta en la misma bancada donde hace apenas 40 años. Las voces femeninas eran apenas testimoniales, casi anecdóticas. Hoy no sorprende tanto, pero basta con escuchar a las abuelas de cualquier barrio para comprender lo vertiginoso del cambio. Hace apenas una generación, una mujer no podía abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido, y ahora debatimos abiertamente qué ocurrirá cuando no solo participen en la política, sino cuando la gobiernen, cuando sus prioridades y maneras de entender la vida impregnen el sistema entero. Y aquí surge la verdadera pregunta: ¿cómo cambiará España cuando las decisiones cruciales estén tomadas por quienes han aprendido a sobrevivir a un país que tantas veces les negó un lugar en la historia oficial? No se trata de pensar que las mujeres van a traer un paraíso de bondad ni que su liderazgo vaya a curar de golpe la corrupción, la desconfianza hacia las instituciones o la precariedad laboral. Ese discurso es tan ingenuo como injusto, porque carga sobre ellas la expectativa de convertirse en redentoras de los errores que los hombres han cometido durante siglos. Lo que sí ocurrirá, y de hecho ya empieza a ocurrir, es que la agenda de prioridades se transformará. Una presidenta del gobierno, por ejemplo, difícilmente aceptará que la conciliación laboral y familiar se trate como un asunto secundario, o que la violencia machista se entienda como un problema de seguridad y no como una tragedia nacional. Y del mismo modo, el modo de ejercer el poder cambiará: menos verticalidad, más negociación, más insistencia en la escucha. Aunque, no nos engañemos, el poder siempre exige dureza, y ellas también tendrán que aprender a ser implacables cuando la situación lo requiera. Pensemos en la vida cotidiana. ¿Qué pasaría si en los ministerios, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas las decisiones fueran tomadas mayoritariamente por mujeres? Lo primero que cambiaría sería el tono del debate público. España es un país acostumbrado a la bronca política, al insulto como arma parlamentaria y al choque constante como espectáculo. El liderazgo femenino probablemente no eliminaría la confrontación, pero sí modificaría su naturaleza: menos testosterona convertida en gritos, más astucia transformada en silencios calculados. Esto no significa que el país entraría en una era de paz, porque los intereses en juego son enormes, pero sí que el lenguaje de la política empezaría a reflejar otras formas de entender el conflicto, quizá más vinculadas a la experiencia de tener que demostrar durante toda una vida el doble que los hombres para que las tomen en serio. Hay algo profundamente español en la resistencia al cambio. Lo hemos visto con la monarquía, con la Iglesia, con el nacionalismo, con el modelo laboral. Siempre hay una parte del país que defiende a ultranza lo establecido, incluso cuando lo establecido ya no funciona. El ascenso de las mujeres al poder generará esa misma tensión. Habrá quienes celebren con entusiasmo cada nombramiento, cada reforma, cada gesto simbólico, y habrá quienes lo vivan como una amenaza a un orden que consideran natural. Los conflictos serán inevitables, porque España nunca ha sabido transformarse sin un coste emocional enorme. Lo vimos en la transición, lo vemos ahora con el debate territorial, y lo veremos también cuando las mujeres comiencen a dominar las instituciones. Pero hay un matiz que merece atención: cuando las mujeres lleguen al poder en España, no lo harán desde la ingenuidad de creer que todo empieza con ellas.
Lo harán cargando con la memoria de abuelas y madres que sostuvieron familias enteras con salarios miserables, que educaron hijos mientras trabajaban sin contrato, que nunca pudieron aspirar a más que a sobrevivir. Esa memoria será su motor, al mismo tiempo, su herida. Por eso, el poder femenino en España no será simplemente un relevo, será un ajuste de cuentas silencioso con siglos de invisibilidad. Y ese ajuste de cuentas cambiará más que las leyes. Cambiará la manera en que los españoles entendemos lo justo y lo injusto. La gran incógnita, sin embargo, no es qué harán las mujeres cuando lleguen al poder, sino cómo reaccionará el país entero ante ese cambio. Porque el problema no es únicamente abrirles las puertas, sino aceptar que las prioridades cambien. Y aquí entra el dilema. ¿Estamos preparados para que España deje de girar alrededor de las mismas obsesiones de siempre, la economía, la política territorial, el enfrentamiento ideológico, y empiece a atender de verdad cuestiones que afectan a la vida diaria de millones de personas? ¿Estamos preparados para que las calles dejen de medir el poder en símbolos y empiecen a medirlo en cuidados, en seguridad real, en igualdad de oportunidades? Esa pregunta, quizá, es la que más incomoda, porque obliga a pensar que el cambio no depende solo de ellas, sino de todos. El primer conflicto no aparecerá en el Congreso, ni en los despachos de los ministerios, sino en los salones de las casas y en las sobremesas de domingo. España siempre ha sido un país donde la política se discute con intensidad en la mesa, entre platos de cocido o de paella, y donde cada familia se convierte en un parlamento improvisado. Cuando las mujeres empiecen a ocupar de forma clara y mayoritaria los puestos de poder, esas conversaciones familiares se llenarán de tensiones. El padre que nunca tuvo que hacer una lavadora escuchará a su hija diputada defender una reforma para la conciliación, y de repente se sentirá juzgado en su propia biografía. La abuela que vivió con resignación un matrimonio desigual verá a su nieta ministra exigiendo igualdad real, y se preguntará por qué ella nunca tuvo esa oportunidad. Y los hijos adolescentes escucharán ese debate y comprenderán que el mundo en el que crecerán no será igual al de sus padres. Imagina una familia de barrio en Madrid, el padre, funcionario jubilado, ha votado siempre a partidos conservadores porque cree que la política debe ser seria y firme. La madre, que fue ama de casa, apenas tuvo tiempo de opinar durante años. La hija, recién elegida concejala, se enfrenta en las cenas familiares a preguntas cargadas de reproches disfrazados de preocupación. ¿De verdad crees que con tus ideas vais a arreglar algo? ¿No ves que España necesita mano dura? Ella responde con calma, aunque por dentro hierve: papá, lo que necesitamos es cambiar las prioridades. ¿No te das cuenta de que la vida no puede girar solo alrededor del dinero o del poder de unos pocos? La gente necesita tiempo, cuidados, sentir que su trabajo no les devora la vida. La discusión termina con silencio incómodo, y la madre, que nunca se atrevió a hablar, se limita a decir: ojalá yo hubiera tenido esas oportunidades. Esa frase, dicha en voz baja, revela mucho más que todos los discursos. La resistencia no será solo familiar, también se trasladará a los barrios y a los espacios de trabajo. En una empresa de Valencia, un grupo de directivos discute una nueva ley impulsada por un gobierno con mayoría femenina, que obliga a horarios más flexibles y a guarderías públicas en las zonas industriales. Un director se queja: esto nos va a costar una fortuna, van a hundir la productividad. Y una compañera responde: ¿sabes lo que cuesta perder talento porque las mujeres se ven obligadas a abandonar su carrera a los 30? ¿Sabes lo que significa no poder conciliar? La conversación se convierte en un campo de batalla. España está acostumbrada a protestar por cualquier cambio que afecte al bolsillo, pero lo que late en el fondo es un cambio de mentalidad, la idea de que los cuidados, tradicionalmente invisibles, empiezan a tener un valor económico y político incuestionable. En los partidos políticos, el conflicto será aún más feroz. Los dirigentes tradicionales, acostumbrados a las jerarquías verticales y a los pactos de pasillo, se encontrarán de repente con compañeras que no aceptan las mismas reglas de siempre.
Habrá tensiones internas, acusaciones de traición, artículos en prensa hablando de fracturas y crisis internas. La política española se alimenta del dramatismo, y cuando las mujeres empiecen a marcar agenda, esa dramatización alcanzará niveles inéditos. Pero lo interesante es que no solo se tratará de una disputa de poder, sino de una redefinición del sentido mismo de la política. ¿Es gobernar mandar desde arriba, o es escuchar y negociar hasta el cansancio? ¿Es priorizar el PIB o es garantizar que la gente pueda vivir sin angustia permanente? Las calles tampoco quedarán al margen. Habrá manifestaciones a favor y en contra. Grupos conservadores organizarán marchas denunciando un supuesto feminismo radical que, según ellos, amenaza a la familia tradicional. Al mismo tiempo, miles de mujeres llenarán plazas exigiendo que el cambio no se quede en gestos simbólicos, sino que se traduzca en políticas concretas, guarderías, salarios dignos, horarios racionales. España es un país que vive las tensiones sociales en la calle, y ese escenario no será la excepción. Lo curioso será ver a generaciones enteras enfrentarse en las mismas aceras, abuelas con pancartas apoyando a sus nietas, y padres sujetando carteles en contra de un cambio que sienten que les roba privilegios. Pero quizá lo más conflictivo no será lo que ocurra fuera, sino lo que suceda dentro de cada persona. Muchos hombres, incluso progresistas, sentirán un vértigo difícil de admitir en público. ¿Qué lugar me queda a mí en un país gobernado mayoritariamente por mujeres? Y muchas mujeres también se verán atrapadas en contradicciones. ¿Hasta qué punto estoy preparada para sostener el peso de tantas expectativas? Ese dilema interno, esa mezcla de entusiasmo y miedo, será el verdadero motor de los años venideros. Porque el poder no solo transforma las instituciones, también obliga a cada ciudadano a mirarse en un espejo incómodo. Y aquí surge el dilema más profundo. ¿Puede España aceptar un cambio tan radical sin convertirlo en una guerra cultural interminable? La historia dice que no, que siempre hemos necesitado confrontación para avanzar. Pero también dice algo más, que en medio de esas guerras culturales, siempre hay un espacio para el acuerdo, para la creatividad y para la transformación que parecía imposible. Quizá el verdadero conflicto no será entre hombres y mujeres, sino entre quienes se aferran al pasado y quienes, con todas sus dudas, deciden empujar hacia adelante. El impacto más profundo no se verá en el Parlamento ni en los periódicos, sino en la manera en que los españoles empiecen a relacionarse con la autoridad en su vida diaria. Durante siglos, la autoridad en España ha tenido rostro masculino, el padre que imponía reglas en casa, el jefe que decidía sin dar explicaciones, el cura que dictaba lo correcto desde el púlpito, el político que hablaba como si representara la voz de todo un pueblo. Esa imagen, tan arraigada, comenzará a resquebrajarse cuando la mayoría de las decisiones públicas empiecen a provenir de voces femeninas. Y lo interesante es que ese cambio no será solo institucional, sino cultural. Afectará la manera en que los niños entienden la disciplina, en que los adolescentes interpretan la rebeldía y en que los adultos negocian sus relaciones de pareja y de trabajo. En las escuelas, por ejemplo, la transformación será evidente. Imagina a un niño de 10 años que observa cómo la presidenta del gobierno aparece cada día en las noticias, cómo la alcaldesa de su ciudad inaugura parques y cómo sus profesoras hablan abiertamente de igualdad como un objetivo de país. Para ese niño, la idea de que el poder es masculino dejará de tener sentido. Su modelo de autoridad no será un hombre con corbata levantando la voz, sino una mujer tomando decisiones, a veces con firmeza y a veces con calma. Y esa imagen, repetida año tras año, irá moldeando su concepto de lo normal. Al crecer, ya no entenderá que una mujer ambiciosa tenga que disculparse por serlo, ni que una madre deba elegir entre cuidar o trabajar. Esa normalización será uno de los cambios más silenciosos y más potentes que traerá consigo el poder femenino. En la universidad ocurrirá algo parecido, aunque con tensiones más visibles. Los debates en las facultades de Derecho, Ciencias Políticas o Filosofía estarán marcados por una pregunta recurrente:
¿Cambia realmente la forma de gobernar cuando cambia el género de quienes gobiernan? Algunos estudiantes defenderán que sí, que la experiencia vital femenina aporta otras prioridades. Otros dirán que el poder acaba homogeneizando a todos, hombres o mujeres. Y en medio de esas discusiones, aparecerán ejemplos concretos. Una ministra que logra aprobar una ley histórica de conciliación. Una alcaldesa que revoluciona el transporte urbano con perspectiva social. Una presidenta autonómica que negocia con dureza presupuestos sin ceder al chantaje político. Los universitarios, tan acostumbrados a debatir desde la teoría, tendrán delante ejemplos vivos que les obligarán a replantearse qué significa ejercer la autoridad. La cultura, por su parte, también entrará en ebullición. España es un país que produce constantemente series, películas, novelas y canciones que reflejan la vida cotidiana. Cuando las mujeres dominen el espacio público, los relatos cambiarán. Las series de televisión dejarán de mostrar al político poderoso como un hombre trajeado y comenzarán a presentar tramas con líderes femeninas enfrentándose a dilemas éticos y personales. En la literatura, surgirán narrativas que den voz a experiencias antes invisibles. Madres que gobiernan mientras educan, trabajadoras que se convierten en referentes sociales, jóvenes que ya no ven límites en su futuro. Y en la música, ese espejo inmediato de la calle. Las letras empezarán a reflejar una nueva normalidad donde el poder y la feminidad no se entienden como opuestos. Sin embargo, no todo será entusiasmo. Muchos sectores de la sociedad reaccionarán con sarcasmo, con desdén o con burla. Los monólogos de bar, las tertulias televisivas, las conversaciones de cafetería se llenarán de frases como, ya verás cómo lo hacen igual de mal que los hombres o tanto feminismo y al final todo es lo mismo. Ese escepticismo, tan típico de la mentalidad española, actuará como resistencia cultural. Pero al mismo tiempo, obligará a quienes gobiernan a demostrar con hechos que su llegada no es solo un relevo simbólico, sino una transformación real. Y esa presión, por dura que sea, tendrá un efecto positivo. Las líderes no podrán conformarse con gestos, tendrán que entregar resultados. En el terreno más íntimo, en las parejas y en las familias, el cambio también será inevitable. Muchas relaciones tendrán que renegociar sus equilibrios cuando las mujeres empiecen a ocupar puestos de poder y prestigio. Imagina una pareja en Sevilla, ella, médica convertida en consejera de sanidad, él, trabajador autónomo acostumbrado a que su carrera sea la prioridad. De repente, la dinámica se invierte, ella viaja constantemente, recibe llamadas a todas horas, toma decisiones que afectan a miles de personas. Él se siente orgulloso, pero también incómodo, porque la sociedad aún no le ofrece referentes claros sobre cómo ser el compañero de una mujer poderosa. Las tensiones aparecerán en pequeños gestos, una discusión sobre quién recoge al hijo del colegio, un reproche velado sobre el tiempo que pasan juntos, un silencio incómodo en una cena con amigos. Y esas tensiones se multiplicarán en miles de hogares, obligando a España a replantearse qué significa ser pareja en un país donde el poder femenino ya no es una excepción, sino una realidad. Lo fascinante será observar cómo, poco a poco, la autoridad dejará de tener un género asignado. En los pueblos, donde la tradición pesa más, los vecinos se acostumbrarán a que la alcaldesa organice las fiestas patronales o a que la concejala de urbanismo decida sobre las obras. En las ciudades, los ciudadanos ya no se sorprenderán de ver a una presidenta autonómica negociando con empresarios o enfrentándose al gobierno central. Y en las calles, los niños y niñas crecerán con la idea de que la autoridad puede tener cualquier rostro. Esa normalización será lenta, llena de contradicciones y resistencias, pero al final acabará transformando el ADN cultural de España. La pregunta, entonces, no será si las mujeres pueden gobernar, porque eso estará demostrado. La pregunta será si los españoles estamos dispuestos a redefinir lo que entendemos por poder, por autoridad y por éxito. ¿Seguiremos midiendo la grandeza de un país en PIB, en kilómetros de AVE y en estadísticas macroeconómicas?
¿O empezaremos a medirla en calidad de vida, en tiempo compartido, en cuidados garantizados? Esa redefinición no será fácil, porque chocará con siglos de tradición, de orgullo nacional y de prioridades heredadas. Pero será inevitable, y en ese choque cultural es donde se jugará el verdadero destino de España. El verdadero terremoto se sentirá en la economía. España es un país donde las cifras macroeconómicas se repiten como mantras: crecimiento, déficit, inflación, productividad. Durante décadas, estas palabras han guiado las decisiones de los gobiernos, casi siempre con la lógica de priorizar el beneficio inmediato sobre la vida de las personas. Cuando las mujeres lleguen de manera mayoritaria al poder, esa lógica empezará a tambalearse, porque el debate económico dejará de centrarse únicamente en cuánto produce el país y pasará a preguntarse: ¿cómo se distribuye, cómo se sostiene y qué coste humano tiene? Imagina un consejo de ministros donde la mayoría son mujeres. En la mesa no solo se discuten cifras de recaudación, sino también qué significan esas cifras en términos de conciliación, de igualdad y de salud mental. Una ministra plantea: si la jornada laboral sigue siendo de 8 horas, más desplazamientos, más responsabilidades en casa, ¿cuándo vive la gente? Otro ministro, incómodo, responde: pero reducir jornadas resta competitividad. Y ella replica: ¿competitividad para quién? ¿Para las grandes empresas o para los trabajadores que llegan agotados a sus casas? Esa tensión marcará un antes y un después en la política económica. En las empresas, el impacto será aún más visible. España arrastra desde hace décadas un problema de precariedad laboral y bajos salarios, sobre todo en sectores feminizados como el cuidado, la hostelería o la educación. Cuando las mujeres gobiernen, esos sectores se colocarán en el centro del debate. Habrá leyes que obliguen a dignificar los sueldos de las trabajadoras de residencias, de las monitoras escolares, de las enfermeras. Y eso generará un conflicto frontal con empresarios que siempre han vivido de abaratar costes en esos ámbitos. Habrá huelgas, manifestaciones y acusaciones de populismo, pero también un movimiento social imparable que exigirá que cuidar sea considerado un trabajo esencial, tan importante como construir carreteras o levantar rascacielos. Pensemos en una escena cotidiana: una camarera en un bar de Zaragoza que trabaja 10 horas diarias por un salario mínimo. Llega a casa rendida, con los pies hinchados, y enciende la televisión. Esa noche escucha a la presidenta del gobierno anunciar una reforma que obligará a reducir jornadas y aumentar sueldos en la hostelería. Por primera vez siente que alguien en el poder habla directamente de su vida. Pero al día siguiente, el dueño del bar le dice: si esto sale adelante, me voy a la ruina. Ella se queda atrapada entre la ilusión y el miedo, entre el deseo de un futuro digno y el temor de quedarse sin empleo. Esa contradicción se repetirá en miles de hogares, y será una de las pruebas más difíciles del nuevo liderazgo femenino. La economía sumergida, tan característica de España, también saldrá a la luz. Muchas mujeres han trabajado toda su vida limpiando casas sin contrato, cuidando ancianos sin cotizar, sosteniendo familias enteras sin derechos laborales. Un gobierno de mujeres difícilmente dejará pasar esa injusticia. Se crearán leyes para regularizar esos empleos, para dar cotización y seguridad a quienes durante décadas fueron invisibles. Y aquí aparecerá otro conflicto: familias que se resisten a pagar más, empresarios que se quejan del coste, políticos que acusan de asfixiar la economía. Pero al mismo tiempo, miles de mujeres que por primera vez verán reconocido su trabajo y que sentirán que su vida cuenta en el sistema. El mundo empresarial reaccionará con ambivalencia. Algunas grandes compañías se adaptarán rápido, aprovechando el cambio para presentarse como modernas e inclusivas. Otras, en cambio, se cerrarán en banda, acusando a los nuevos gobiernos de frenar el crecimiento con exceso de regulación. Y aquí España se enfrentará a un dilema crucial: ¿es mejor una economía que crece rápido pero genera desigualdad y precariedad,
¿O una economía que crece más despacio pero garantiza dignidad y equilibrio? Esa pregunta, tantas veces postergada, se volverá inevitable cuando las mujeres empiecen a marcar las prioridades. En los pueblos, el cambio económico tendrá un matiz distinto. Muchas mujeres rurales han sostenido explotaciones agrícolas y familiares sin reconocimiento alguno. Cuando sus problemas empiecen a aparecer en las agendas nacionales, la política económica se volverá más pegada a la tierra. Se hablará de guarderías rurales, de transporte público en zonas aisladas, de ayudas para mujeres emprendedoras en pueblos pequeños. Esa mirada local, que durante décadas fue ignorada, cambiará no solo la economía, sino también la demografía de un país que lleva años perdiendo población en las zonas rurales. Por supuesto, no faltarán los choques ideológicos. Habrá quienes digan que estas políticas feministas destruyen la economía, que España necesita competir con otros países abaratando costes. Y habrá quienes respondan que competir a costa de la vida de las personas no es un modelo sostenible. Ese choque se trasladará a los medios, a las calles y a los mercados internacionales. España aparecerá en la prensa extranjera como un país que intenta reinventar su economía desde una lógica diferente, y habrá admiración y escepticismo a partes iguales. La pregunta que quedará flotando es incómoda: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de esa transformación? Porque no se trata solo de redistribuir recursos, sino de cambiar mentalidades. Significa aceptar que el trabajo de cuidar a un anciano vale tanto como el de construir un puente, que la conciliación no es un lujo sino un derecho, que el bienestar colectivo pesa más que el beneficio inmediato de unos pocos. Y esa aceptación no llegará de un día para otro, porque choca con siglos de cultura laboral basada en la explotación, en la resignación y en la idea de que la vida se sacrifica por el trabajo. Ese será el gran dilema económico de España bajo el liderazgo femenino. Decidir si queremos seguir midiendo la riqueza únicamente en números o si nos atrevemos a medirla también en dignidad, en tiempo y en vidas que merezcan ser vividas. El desenlace de este cambio no se decidirá en una ley ni en una votación parlamentaria, sino en la conciencia colectiva de un país que siempre ha vivido con una mezcla de orgullo, contradicción y desconfianza hacia sí mismo. Cuando las mujeres ocupen de manera definitiva el poder en España, lo que estará en juego no será solo la igualdad entre géneros, sino el modelo de sociedad que queremos construir. Y aquí es donde aparece el dilema moral más profundo: ¿podrá España reinventarse sin traicionar su propia identidad, o quedará atrapada en un conflicto interminable entre tradición y modernidad? En la vida cotidiana, ese dilema se manifestará en los gestos más simples. Una madre que recoge a su hijo de la escuela y le dice: ¿ves? Esa es la presidenta del gobierno. El niño la observa en la televisión y asume como normal lo que durante siglos fue impensable. En cambio, su abuelo murmura: esto no va a durar, todo esto es una moda. La familia entera queda dividida en un instante, el futuro en la mirada del niño, el pasado en las palabras del abuelo, y en medio la madre, atrapada entre la ilusión de lo nuevo y el peso de lo heredado. El dilema se sentirá también en la cultura política española, tan marcada por el enfrentamiento constante. Las mujeres en el poder no eliminarán esa confrontación, pero sí la pondrán frente a un espejo. ¿Seguiremos gastando nuestras energías en luchas de bloques y egos? ¿O seremos capaces de discutir desde otras prioridades? Una presidenta podrá plantear una reforma laboral histórica, pero si la sociedad no la acompaña, si los medios la reducen a un combate ideológico y si la oposición solo responde con insultos, el cambio quedará incompleto. El verdadero desafío será romper esa inercia de la política española, que tantas veces convierte todo en espectáculo y deja de lado lo que realmente importa. El dilema llegará incluso a los hogares más conservadores. En pueblos de Castilla o Andalucía, donde todavía se espera que la mujer sea quien sostenga la casa en silencio, aparecerán hijas que estudian, que emigran a la ciudad, que regresan como concejalas, alcaldesas o empresarias. Los padres, orgullosos en secreto, sentirán también una incomodidad que no sabrán expresar.
Mi hija manda más que yo, dirán a medio camino entre la risa y la rabia. Esa tensión íntima, repetida en miles de familias, será la señal de que España está entrando en un territorio nuevo donde la identidad masculina tradicional tendrá que repensarse. En las calles, el dilema adoptará forma de pregunta: ¿qué significa ser español en un país gobernado por mujeres? Algunos lo verán como una traición a la tradición. Otros lo entenderán como la única manera de modernizarse y no quedarse atrás en Europa. Lo curioso es que, en el fondo, ambas posturas tendrán miedo, unos a perder lo que consideran suyo, otros a descubrir que el cambio no es tan rápido ni tan limpio como esperaban. España, una vez más, vivirá en esa mezcla de ilusión y frustración que nos caracteriza. Pero quizá lo más inquietante será la carga emocional que recaerá sobre las propias mujeres en el poder. Se esperará de ellas que sean perfectas, incorruptibles, que no repitan los errores de los hombres, que cambien todo de inmediato. Y cuando inevitablemente se equivoquen, la sociedad se dividirá entre quienes griten «lo ves, son iguales» y quienes insistan en que la verdadera transformación lleva tiempo. Ellas tendrán que gobernar con esa presión constante, con la sospecha de que cada fallo será usado como argumento contra todo un movimiento. Esa exigencia brutal será la prueba más dura, no la oposición política, sino la oposición cultural a aceptar que el poder femenino no es una excepción, sino una normalidad. El dilema final, entonces, no será si las mujeres pueden gobernar, eso quedará demostrado, sino si España está preparada para dejar de lado la idea de que siempre hay un género, una clase o una región destinados a mandar sobre el resto. La pregunta será si de verdad queremos una sociedad donde el poder se entienda como un servicio compartido, no como un privilegio reservado. Y ahí, en ese punto, la respuesta no la dará ninguna presidenta, ninguna ley ni ninguna manifestación. La dará cada español cuando decida qué tipo de país quiere dejar a sus hijos. Uno que se aferra a sus viejas jerarquías aunque ya no funcionen, o uno que se atreve a caminar hacia lo desconocido aceptando que habrá errores, pero también nuevas formas de dignidad. Esa decisión no está escrita. Y quizá, como tantas veces en nuestra historia, España tendrá que mirarse al espejo y elegir entre repetir sus viejas batallas o abrir de una vez un camino distinto.